Buenas noches, estimada doctora Marjorie Zambrano. Soy la alumna Andrea Ortiz Segura. Hoy les voy a hablar acerca del contrato de arrendamiento. En el presente trabajo se da a conocer un contrato de arriendo de una vivienda amoblada. En el mismo se indicará las cláusulas que establece el arrendatario con su arrendador, con el objetivo de que la convivencia sea de manera armónica entre sus inquilinos. Las viviendas amobladas se arriendan con finalidad que los usuarios no tengan que comprar cosas para amoblar su casa, sino más bien que estos puedan llegar a instalarse con las cosas que se les presta. Eso sí, deben tener cuidado si se daña alguna cosa y repararla. Un contrato de arrendamiento se puede definir como un acuerdo entre dos personas, que son el arrendador y el arrendatario. Estos fijan los diferentes detalles que están relacionados con el uso o el alquiler de una propiedad. Este contrato menciona en él la duración de la mencionada anteriormente propiedad de parte del arrendatario. En esta se da a conocer la renta que el inquilino pagará debidamente cada mes. La responsabilidad de este debe tener con respecto de los impuestos que se generen, servicios diferentes como de mantenimiento y otros sucesos similares. Las distintas limitaciones en cuanto al uso de la propiedad, los legales derechos y las soluciones para las partes en la establecida relación y cosas así. En la propia esencia, el contrato de arrendamiento es la forma de convenio de las bases distintas relaciones entre la señora arrendadora y el señor arrendatario. Este es visto como entre las partes un contrato de las federales leyes estatal y local. Controlan otros aspectos de la relación y pueden imponer otras obligaciones a las partes que no están contenidas en el contrato. La ley de inquilino es el conjunto de las reglas que éstas guardan relación que se derivan de cualquier contrato de arrendamiento o el subarrendamiento de casas o locales en los cuales están comprendidos en los urbanos perímetros. En el artículo 1883 del Código Civil define que el contrato de arrendamiento de la siguiente manera: arrendamiento es un contrato que las dos partes obligan recíprocamente la una a conceder el goce de otra cosa, o ejecutar una obra, o prestar un servicio y la otra para este goce. Obra o servicio y precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras leyes especiales. En este modo, el contrato de arrendamiento es un acto de voluntad por el cual una persona se obliga a proporcionar a otra el goce por un tiempo de una cosa mediante el precio que se denomina alquiler. Entre la señora María Paulina García, de profesión ingeniera civil, domiciliada en la avenida Juan Miguel Cirillo, número 879, oficina del departamento número 897 de la ciudad de Cuenca, cédula nacional de identidad 171 70 67 57. En adelante, el arrendador y el señor Pedro Teófilo Caicedo, de profesión licenciado en sistemas, domiciliado en San José y Avenida La Prensa, número 123, oficina departamento número 23 de la ciudad de Cuenca. Cédula nacional de identidad 172 44 47 35 2. En adelante, el arrendatario y ambos mayores de edad se han convenido lo siguiente. Primero, el arrendador es dueño de la propiedad ubicada en la avenida Juan Miguel Cirillo, número 879 de la ciudad de Cuenca, región Azogues. La propiedad se encuentra inscrita a nombre del arrendador, inscrito en la notaría número 41 del registro de propiedad del conservador
de bienes raíces de Puembo, correspondiente al año 2010. Artículo 55. Se pondrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar en el mismo contrato nacional. Segundo, por este acto el arrendador en arrendamiento, el arrendatario, quien acepta para sí la propiedad señalada en la cláusula primera precedente, la que deberá ser destinada exclusivamente a la habitación del arrendatario y de su familia y dependientes domésticos, lo que no podrá exceder más de 5 personas en total. Título 5 del arrendamiento de locales amoblados, artículo 24. Forma y contenido de los contratos. En el contrato de arrendamiento de locales amoblados constará por escrito el inventario y avalúo de los muebles y determinación de su valor de uso. De no constar, se estimará que el valor de uso de los muebles corresponden al 25% de la pensión de arrendamientos estipulada. Artículo 25. Caso de locales destinados a vivienda, en tratándose de locales destinados a vivienda, parte de renta relativa al mobiliario no podrá exceder del importe máximo de la pensión del arrendamiento que legalmente corresponda a la vivienda. Si excediere de este límite, el inquilino, mientras continúe el arriendo, podrá pedir revisión de la pensión pactada y el reintegro de las cantidades que indebidamente hubiera abonado el arrendador por uso de mobiliario. Artículo 26. Cumplimiento del contrato si el arrendador no entregare los muebles arrendados o parte de ellos según inventarios, el arrendatario podrá exigir, mientras subsista el contrato, la entrega de los muebles o rebaja proporcional de la pensión de arrendamiento y el reintegro de las cantidades indebidamente pagadas, si la parte del mobiliario no entregara fuere de tal importancia que, dadas las condiciones del local, se presuma que, conociéndolas, el arrendatario no lo hubiere tomado al arrendamiento, tenga derecho a dar por terminado el contrato. Título de la determinación del contrato de arrendamiento. Artículo 30. Causales de determinación. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y por siguiente exigir la desocupación y entrega del local arrendado antes del vencido plazo, legal o convencional, solo por una de las siguientes causas. A. Cuando la falta de pago de las dos pensiones locativas mensuales se hubiera mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación de la demanda del inquilino. B. Peligro de destrucción o ruina del edificio en parte que comprenda el local arrendado y que haga necesaria la reparación. C. Alzaras o reyertas ocasionadas por el inquilino. D. Destino del local arrendado o un objeto ilícito o distinto del convenido. E. Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o dependencias conforme a lo previsto del artículo 7. F. Subarriendo o traspaso de sus derechos relacionados por el inquilino sin tener autorización escrita para ello. G. Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas por el arrendador. H. Resolución del arrendador de demoler el local para una edificación. En este caso, deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de desahucio con 3 meses de anticipación, por lo menos a la fecha fijada para la demolición, lo que podrá ser tramitada cuando se acompañen los planos aprobados y el permiso de la municipalidad respectiva para iniciar la obra. El arrendador deberá comenzar la demolición en la fecha fijada si no le
quisiere pagara la indemnización contemplada en el inciso segundo del artículo 6. Tercero, el presente contrato de arrendamiento rige a contar del día 2 de enero del 2021 y su vigencia será de 1 año, 12 meses a contar de esta fecha, día que además se hará la entrega material de la propiedad, libre de toda especie y a entera conformidad del arrendador. Sin embargo, una vez vencido este plazo resolutorio, el presente contrato de renovación en forma automática y sucesiva por el mismo periodo, y así sucesivamente si a la fecha de su expiración ninguna de las partes hubiere notificado a la otra el desajuicio o restitución. Esta comunicación deberá enviarse mediante cartas, certificados al domicilio señalado por las partes en la comparecencia del presente contrato con una anticipación no inferior a 2 meses respecto a la fecha del término originalmente estipulada o de cada una de las prórrogas. Cuarto, la renta mensual es la suma de $250. La renta se reajustará durante toda la vigencia del arrendamiento, reajuste que se hará cada 2 meses en la misma proporción o porcentaje en que haya podido variar el arrendamiento. Índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que lo reemplace en relación al periodo que medie entre el último día del segundo mes, que precede al último reajuste y el último día del segundo mes que se precede al su pago. El arrendatario estará obligado a pagar puntualmente los consumos de luz, agua potable, extracción de basura, gas, teléfono, internet, televisión por cable o satelital, y además puede corresponderle al atraso de 1 mes en cualquiera de los pagos indicados. Dará derecho al arrendador para solicitar la suspensión de los servicios respectivos a sí mismo. El arrendatario deberá enviar oportunamente al domicilio del arrendador el aviso del pago del impuesto territorial o contribuciones que afecte al inmueble objeto del contrato. Quinto, la renta se pagará por mensualidades anticipadas dentro de los primeros 5 días de cada mes en el domicilio del arrendador o bien mediante el depósito de cuenta de ahorro del arrendador. Número 23523214-2 del Banco de Guayaquil. En caso de no pago oportuno de la renta de arrendamiento, constituye el arrendatario en mora. Debidamente pagar el arrendatario los montos adeudados, debidamente reajustados en la misma proporción en que hubiera variado el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo a que haga sus veces en el mes anterior o aquel en que el pago se haga efectivo, calculando este reajuste especial por numerales diarios, aplicándose además del interés máximo legal por los días efectivamente morosos, además si hubiere gastos de cobranza, sean judiciales o no. El arrendatario pagará dichos gastos sobre la renta morosa reajustada. Título de la fijación de las pensiones del arrendamiento. Artículo 17, límite. Para las pensiones de arrendamiento, la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la 12ª parte del 10% del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el catastro municipal y de los impuestos municipales que graverán a la propiedad urbana. Para determinar el predio total se tomarán en cuenta todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados por el arrendador.
Cuando se arrienda solo una parte del predio, la pensión se fijará proporcionalmente a dicha parte para fijar la pensión mensual del arrendamiento. Se tendrá en cuenta el estado, condición y ubicación del inmueble y los requisitos exigidos en el artículo 3. Artículo 18. Prohíbase pactar el incremento automático de pensiones locativas de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima del contrato de arrendamiento. ¿A qué se refiere? El inciso primero del artículo 28, siempre y cuando el canon del arrendamiento mensual no exceda de 2 salarios mínimos vitales. Toda estipulación que contravenga esta prohibición tendrá por no escrita. Sexto, a fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en el mismo estado en que la recibe, la devolución y conservación de las especies y artefactos que se indicarán en el inventario, el pago de los perjuicios y deterioros que se causen en la propiedad arrendada, sus servicios e instalaciones y en general, para responder de fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato de arrendatario, entrega en él la garantía en este acto al arrendador, la suma equivalente a $500, que es el valor de 2 meses de la renta estipulada, que el arrendador se obliga a restituirle, por igual equivalencia dentro de los primeros días siguientes a la fecha que le haya sido entregada. A su satisfacción, la propiedad arrendada, quedando en el arrendador desde ahora, autoriza para descontar la garantía del valor de los deterioros y perjuicios de cargo del arrendatario que se hayan ocasionado, como asimismo el valor de las cuentas pendientes de energía eléctrica, gas, agua, teléfono o otros que sean de cargo del arrendatario. El arrendatario no podrá en caso alguno imputar la garantía del pago de la renta de arrendamiento ni un tratándose de la renta del mismo mes. Séptimo, de la propiedad se encuentra en el siguiente estado, las condiciones perfectas, se eleva a la calidad de esencial en que quedan incluidas en el arrendamiento y en el precio fijado. Las especies de bienes inmuebles de mobiliario y artefactos en que se da cuenta inventario anexo que las partes firman este acto y que se tiene como parte integrante del presente contrato el estado de dichas especies. Está indicando en el mismo inventario si incluye específicamente el uso de línea telefónica y aparatos de la compañía de teléfono Claro, número 2499637. El arrendatario, por su parte, se obliga a introducir en su caso en el inmueble arrendado únicamente muebles saneados de su exclusivo dominio, lo que no podrá exaginar sin previa autorización del arrendador, sin perjuicio de las ventas o reemplazos usuales en el mobiliario de una casa, lo que no deberá en ningún caso significar de término del derecho de prenda general del arrendador. Octavo, queda prohibido al arrendatario subarrendar, ceder o transferir a cualquier título el presente contrato o destinar la propiedad arrendada a un objeto diferente del convenio en el presente contrato. Hacer variaciones en las propiedades sin previa consulta y aprobación del arrendador, clavar o las paredes más allá de los usos normales, causar molestias a los vecinos, introducir la propiedad arrendada, materiales explosivas, inflamables o de mal olor, siendo de cargo y responsabilidad del arrendatario cualquier tipo de sanción, parte o multa que ocasione el incumplimiento de esta cláusula. Sin perjuicio de lo anterior, todas las mejoras hechas del inmueble, con o sin autorización que no puedan separarse de él, sin que la propiedad quedaran a beneficios del propietario, salvo pacto escrito en contrato consiguiente. Aquellas mejoras que sí puedan ser retiradas serán de propiedad del arrendatario. Noveno, el arrendatario se obliga a mantener en perfecto estado el funcionamiento, las llaves de los artefactos, las de pago, las válvulas,
flotadores de los excusados, los enchufes, timbres e interruptores del sistema eléctrico, mantener en buen estado el sistema de agua, calefacción, debiendo repararlos o cambiarlos por su cuenta y costo cada vez que sea necesario a sí mismo. El arrendatario deberá cuidar, regar y mantener el jardín y en general deberá conservar la propiedad arrendada en perfecto estado, aseo y conservación. De producirse desperfecto inmueble cuya reparación correspondan al arrendador, el arrendatario deberá darle aviso inmediato de lo sucedido. Si los arreglos no se efectuaren dentro de 8 días corridos, el arrendatario estará facultado para reparar los desperfectos del mismo y descontar los gastos en el pago de la renta del arrendamiento del mes siguiente. Artículo 1912. Estará obligado especialmente el inquilino 10. A conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. 20. A reponer en las ventanas y puertas y tabiques los cristales quebrados. 30. A mantener en el estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. Se le entenderá que se ha recibido el edificio en buen estado bajo todos los respectos a menos que se pruebe lo contrario. 10. Serán motivos para que el arrendador del contrato de arrendamiento, los generales previstos en la ley, especialmente los siguientes. 1. Si el arrendatario se atrasa en el pago de la renta. 2. Dedica la propiedad a un fin distinto del indicado en el contrato, si lo ocupa con un mayor número de personas que lo pactado, o si lo subarrienda o cede en otra parte de la propiedad sin consentimiento escrito del arrendador. 3. Si causa la propiedad cualquier perjuicio. 4. Si no mantiene la propiedad en perfecto estado de conservación y aseo, así como si no repara inmediatamente a su costa los desperfectos ocasionados por el uso o por el hecho o culpa de su familia o dependientes. Si se atrasa en el pago de las cuentas por consumos de agua potable, electricidad, televisión por cable satelital, gas, servicios comunes, si lo hay. Si hace variaciones de cualquier especie de la propiedad sin consentimiento del arrendador. 11. El arrendador tendrá la facultad para inspeccionar la propiedad cuando lo estime conveniente, comprometiéndose al arrendatario a otorgar a él, a sus mandatarios, las facilidades necesarias a sí mismo en caso que desee venderlo y arrendarlo si está pronto a terminar el presente contrato. El arrendatario se obliga a permitir su vista a lo menos 2 días de cada semana durante 2 horas. 12. El arrendatario no responderá a manera alguna por los perjuicios que puedan producirse al arrendatario en ocasión de robos, incendios, inundaciones, filtraciones, rupturas y cañerías de agua o gas, efectos de la humedad o del calor, entre otros. 13. El arrendatario se obliga a restituir el inmueble inmediatamente que termine este contrato. Entregará, que deberá hacer mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves y todas sus copias. Además, el arrendador podrá exigirle la exhibición de los recibos que acrediten el pago hasta el último día que ocupó el inmueble de todos los consumos. El inmueble deberá ser restituido en las mismas condiciones en que se entregó y que se especifican en las cláusulas séptima. 14. En la garantía de los derechos del arrendador, el arrendatario se obliga a introducir y mantener el inmueble arrendado únicamente muebles de su exclusivo dominio, los que no podrá exagenar sin previa autorización del arrendador, sin perjuicio de las ventas o reemplazos usuales en el mobiliario de una casa, lo que no deberán en ningún caso significar una disminución de la garantía para el arrendador.
15º, en garantía del bien y oportuno cumplimiento de todas y de toda una de las obligaciones que contrae el arrendatario y específicamente el pago de las rentas del arrendamiento y consumos de la luz, agua, gas y otros, este otorga como caución la fianza solidaria del señor Pedro Teófilo Caicedo, de profesión licenciado en sistemas, domiciliado en San José y Avenida La Prensa, número 123, oficina y departamento número 23 de la ciudad de Cuenca, cédula nacional de identidad 172 44 47 35 2, quien firma en señal de la plena aceptación declara que el compromiso adquirido se hará extensivo por todo el periodo que dure el presente contrato, incluyendo las posibles prórrogas y hasta la restitución de la propiedad. 16º, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Cuenca y se someten a la jurisdicción en sus tribunales de justicia. Abogados 2021 en comprobante firman, aquí están las firmas. La solución, cuarto, decisión por las consideraciones expuestas. Este Tribunal de Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, este tribunal casa la sentencia emitida por la segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca el 4 de enero del 2022 a las 10:14 dentro de la acción de inquilinato propuesta por la señora María Paula García en contra de Pedro Teófilo Caicedo y en su lugar se declara con lugar la demanda. En consecuencia, se declara terminada la relación contractual de inquilinato entre las partes. Con tal efecto, se ordenará la desocupación del inmueble en el término de 10 días en las cuales no se deberá pagar arriendo, pero sí los servicios básicos por pagos hasta la fecha de este juicio sí deberán ser realizados con otro arreglo a la ley. Además, se ordenará el cumplimiento de las expensas de los servicios básicos de luz, agua, hasta el momento de desocupación del inmueble, no al lugar del pago de indemnizaciones de daños y perjuicios, porque no consta nada al respecto que permita demostrar cuantificar los mismos. Son costas en $500 que regulan los honorarios profesionales de la defensa de la parte actora. Estos deben ser pagados por el demandante. Notifíquese y devuélvase al expediente para los fines de la ley. Conclusiones. El arrendamiento de locales se ha constituido en una manera de vivir de las personas, ya que ofrecen un servicio y por ello reciben una retribución. Esto es conocida como canon de arrendamiento. En este canon está establecido por los organismos pertinentes. Los locales y viviendas de arriendo sirven como un hogar para muchas familias que no pueden acceder a una vivienda o un departamento propio. El objetivo de la ley de inquilinato es el proteger tanto los deberes como los derechos de las dos partes, es decir, el arrendador y el arrendatario, para que ellos puedan gozar a plenitud de sus derechos sin olvidar sus obligaciones, debido a que si se arrienda un local se debe cuidar y entregar en las mismas condiciones que se lo recibe. Caso contrario, sirve para que el pago de los daños, la garantía que se da al comienzo del arriendo, en el momento de la firma del contrato, por la otra parte, se tiene el arrendador que tiene también sus obligaciones, a una de ellas en respetar la manera de vivir del arrendatario, por sus supuestos que ésta no afecta a la vivienda arrendada ni a los inmuebles y de esta manera en general a la vecindad. Entre los organismos de control que podemos ver dentro de un contrato de arrendamiento es el Código Civil y la Ley de Inquilinato, en el cual se forma la unión condenada de las leyes que son de un país para que éstas sirvan de manera positiva y para que éste salga adelante.
tal cual como lo indica nuestra Constitución, todos tenemos los mismos derechos y deberes, entre ellos a una vivienda digna, fruto del esfuerzo y el trabajo realizado. Es todo lo que tengo que exponer acerca del contrato de arrendamiento. Muchísimas gracias.